Bueno, vamos a empezar la clase de hoy y en esta clase vamos a enfocarnos en dos tipos de recetas. Vamos a hablar de panes, especialmente panes ayurvédicos, panes indios y otros no tan indios. Y vamos a hablar también de muchas sopas y vamos a empezar a hablar de las ensaladas. Entonces, ya pasamos por las recetas de los platos fuertes y vamos a revisar entonces, a empezar a hablar de los panes tridoshas, muchos panes indios y algunos no tan indios. Acá tenemos, perdón, me adelanté. Acá tenemos un pan tridosha de maíz, es bastante fácil de hacer, es muy rico, sugerido para todos, para también cambiar un poquito el sabor, para las personas que no consumen trigo, esta es una muy buena opción. Igual la preparación se puede cambiar, si no te gusta la harina de maíz, ya sea blanco o amarillo, se puede cambiar por harina de avena. Ahí ya no es tan tridosha, pero sí es muy recomendado para pita y bata. Entonces, para hacer la harina de avena, simplemente trituramos las hojuelas de avena y las dejamos en harina y ya ahí ya tenemos la harina, no hay que comprar harina de avena. La avena se tritura y queda en harina. Entonces, para esta opción de pan, vamos a trabajar con maíz blanco o maíz amarillo, dependiendo de lo que se quiera o lo que se tenga. Y también lo vamos a combinar con harina de arroz. Eso hace que este pan sea un poquito más seco, entonces necesitamos lubricarlo un poquitico más e inclusive después de horneado va a tener una consistencia un poco más densa de lo normal que los otros panes. Puede ser un poquito más harinosa, entonces se recomienda combinarlo con o untarle ghee, o untarle guacamole, o untarle aguacate, o mantequilla de almendras, para bata y pita, o mantequilla de maní para bata especialmente, o ghee para los tres doshas, o aceite de oliva para los tres doshas. También necesitamos sazonarlo con sal, vamos a utilizar bicarbonato polvo de hornear para ayudarlo a subir un poco, 2 claras de huevo, ghee o aceite de girasol, el que deseemos, melaza o miel de agave o inclusive stevia como lo queramos endulzar. Recuerden que para endulzar con stevia debemos ir de menos a más, ajustando el sabor de tal forma que no nos vamos a saturar con la stevia y esta va a invadir la receta con su sabor amargo. Es muy importante que a la hora de trabajar con la stevia líquida nos fijemos más por nuestro paladar que por la receta, porque generalmente suele pasar que la receta dice es un valor y uno se confía y resulta muy endulzado o muy invadida la receta. Entonces, si van a trabajar con stevia líquida, que está también muy bien, hay que echar muy poquito hasta que el sabor nos parezca que está ok. Si nos vamos un poquito más, vamos a dañar la preparación. Entonces, manejarla con precaución. Y vamos a necesitar leche animal o vegetal. Yo me voy más por la leche vegetal, pero las personas que consumen leche animal, ya sea vaca o cabra, les gusta y les viene bien, está perfecto. La leche vegetal la eligen dependiendo del sabor que quieran, si quieren que sea un poco más neutral, soya o almendras, si quieren que tenga un saborcito dulzón a coquito al fondo, entonces leche de coco. Para la preparación hay que precalentar el horno y engrasar el molde, y poner el horno en el molde unos 5 minuticos como para que el molde ya esté caliente y el engrasado también se pueda poner homogéneo por todo el molde, para así ya cuando vamos a verter la masa de pan va a quedar homogéneo por todo el molde. Entonces, vamos a mezclar los ingredientes secos, que serían las harinas, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, y revolver muy bien para que esta mezcla quede homogénea y reservar. Y en otro tazón vamos a batir las claras y agregar los ingredientes líquidos, como es el ghee o el aceite, la melaza, la miel y la leche. Y si tenemos la stevia, vamos a utilizar la stevia acá en esta preparación, en este tazón de líquidos. Luego vamos a mezclar bien los 2 tazones hasta homogeneizar y luego verter la mezcla en un molde. Yo lo dejaría reservando un ratico, no de una a hornear, sino que lo dejaría después de amasarlo y amasarlo para que oxigene un poco y crezca.
cuando estamos haciendo planes debemos amasar y amasar para permitir la oxigenación de la mezcla y así ayudar a que el pan crezca un poquito con el oxígeno que le dimos al amasar. Y ya ahí sí vamos al horno hasta que esté listo, cuando el cuchillo que enterremos salga limpio. Ros, Hola. perdón, en este caso también es viable que se haga esta amasada con máquina, o no es recomendable. No, no, está bien. Está bien, Mm. lo que pasa es que yo cocino con la mano, pero si tienes máquina de esas que revuelven y revuelven y revuelven bien, es súper, porque esa mantiene una batida homogénea y así no se cambia como la oxigenación de la masa. Entonces esas funcionan bastante bien. Ah, bueno, Igual es perfecto. preferible, ¿no? Ah, bueno, no, lo que pasa es que hay veces ciertas preparaciones que desestiman la amasada mecánica, entonces es mejor preguntar. No, está bien. Antes a mí me gusta más porque así no se cambia el ritmo de la amasada. Listo, gracias. Bueno. Para servir, bueno, como dije, este pan a veces puede quedar un poquito harinoso si utiliza la masa, la harina de maíz. La harina de maíz puede ser un poco más densa, entonces ella no queda tan cremosa. Entonces, sobre todo el bata va a necesitar lubricar este pan con algo, ya sea con la mantequilla de almendras, mantequilla de maní, con guacamole o aguacate o ghee en su defecto, si no hay mantequilla de vaca o queso crema si utilizan. Lo mismo pita, pero para pita la mantequilla de maní no es tan recomendada. Más fácil el ghee, la mantequilla o un poquito de queso crema. La mantequilla de almendras me funciona mejor y me gusta un poquito más que la mantequilla de maní, pero tampoco se puede sobreactuar, de vez en cuando está muy bien. O inclusive mermeladas caseras endulzadas con melaza o con miel o con stevias también está muy bien. A veces hacer las mermeladas con stevia no funciona mucho, pero con tal de que sea sin conservantes ni preservativos ni azúcar refinado, está perfecto. Las leches para esta preparación para cada dosha pueden variar, ¿no? Entonces, para bata se recomienda vaca sola o diluida o cabra, es decir, vaca 100% o mitad agua, mitad vaca o leche de cabra o leche de almendras y soya. Para pita es vaca sola o diluida o leche de cabra o leche de almendras, soya o arroz o de coco, si desean ese sabor. Recuerden que cuando cocinamos con coco va a quedar sabor a coco. Es un sabor, pues no es penetrante, pero sí se logra sentir, entonces tener en cuenta que cada vez que utilizamos estos ingredientes de orígenes del coco, pues la preparación va a quedar con sabor a coco. Y cafa va a ser leche de vaca diluida o cabra diluida o leche de soya. Eh, Acá solamente se recomienda coco para el pita porque necesita frescura y tiene un acné mucho más elevado, entonces él resiste y digiere un poco más fácil la leche de coco que las demás personas. Para bata y para pita, para cafa necesitamos algo un poquito más ligero, por eso soya, almendras o leche de animal diluida también funciona muy bien. O se puede trabajar con leche medicada, si queremos, sobre todo para el bata, si queremos medicar la leche porque nos gusta la preparación con la leche, pero queremos que nos caiga muchísimo mejor, entonces podemos medicar la leche y para hacer leche medicada debemos hervirla. Entonces podemos comprar una leche entera, regular, y vaciar todo el contenido en una olla para dejar hervir. Al primer hervor, cuando se levante la nata, vamos a apagar y vamos a desnatar bien la leche y lo vamos a someter a otro segundo hervor. En ese segundo hervor va a volver a salir nata, entonces vamos a volver a desnatar bien. La vamos a dejar reposar, en la reposada va a salir más nata, entonces sale más nata y le podemos añadir una pizca de pimienta y una pizca de cúrcuma o una pizca de jengibre en polvo, mezclar bien con la leche, esperar que se enfríe y con esta leche hacemos las preparaciones y la podemos reservar en la nevera en un recipiente de vidrio. Inclusive estas leches se pueden medicar de esta forma para consumirla, para que sea la leche de consumo en las personas que les guste consumir leche y la quieran aligerar un poco, desnatar y aligerar un poco.
Entonces, funciona así con especias, con el jengibre, con la pimienta y la cúrcuma, y los dos herbores, para que el calor del hervor le dé mucho más ligereza y fuego a la leche, que es bastante fría, para que ella se caliente un poco y así nuestro sistema digestivo pueda digerirla muchísimo más rápido y fácil. Y cuando añadimos las especias, hacemos exactamente lo mismo. La cúrcuma seca un poco, le quita un poco de su pesadez y de su cremosidad, y la calienta un poco, lo mismo que la pimienta, la pone un poco más caliente para que el acné no se afecte tanto a la hora de consumir. Entonces se puede hacer con esta leche medicada y así vamos un poco más tranquilos a la hora de su consumo. Bueno, ahora vamos a la preparación de pan de avena. Bastante fácil de hacer, es muy útil tener en casa pan de avena, para no aburrirnos con las preparaciones típicas, especialmente la arepa en la región colombiana, y para tener un poco más de versatilidad a la hora de hacer las recetas. Inclusive, pues las arepas también son bastante versátiles, como las tortillas, en esta zona, entonces como para variar un poco la cocina y no siempre estar consumiendo exactamente lo mismo. Entonces, si queremos un pan, pues que es mejor que el que hacemos en casa, y esta es una de las opciones. Es ideal para bata y pita. Capa puede cambiar la harina por centeno o harina de arroz, que le queda mucho más seca, y la harina de avena puede ser densa, y por eso se recomienda más para las personas bata o pita. Entonces aquí necesitamos 500 gramos de harina de avena, o para capa podemos hacer miti-miti, es decir, mitad harina de avena, mitad centeno, o mitad centeno, mitad arroz. 100 gramos de copos de avena los necesitamos para la preparación adicional. Agua, la leche vegetal, melaza o miel de agave o yacón o de dátiles. Miel de dátiles también se puede utilizar para endulzar, aceite vegetal o ghee, sal rosada, y semillitas de girasol para decorar, pues como para tener también en la mezcla. También le podemos añadir nueces, o más semillas de calabaza y más semillas de girasol, o inclusive arándanos secos o uvas pasas. Si las vamos a utilizar en este pan, los arándanos secos y las uvas pasas las tenemos que poner a remojar, para que cuando los integremos en la preparación de toda la masa, ellas estén hidratadas y no estén secas, y tengan un mejor sabor a la hora de consumirlo, para que simplemente impregne también un poquito con su sabor el pan y no quede simplemente como unas bolitas secas en la preparación. Entonces se deja remojando mientras uno hace todo el pan, para que ellas se hidraten bien y estén popochas a la hora de unirlas con toda la masa. Acá pues ponemos los copos de avena, no la harina de avena, sino los copos de avena en un tazón. Si la vamos a utilizar en la máquina amasadora, pues en la máquina, sino en un tazoncito aparte, junto con el agua, y dejar reposar unos 20 minutos. Necesitamos que esta avena se hidrate bien ahí. Y luego de 20 minutos añadimos el resto de ingredientes a este tazón, la leche, el aceite, la melaza, la harina y la sal. Y mezclamos muy bien, puede ser en la máquina amasadora, y dejar ahí que la máquina amase y amase y una bien todos los ingredientes, y para que también se oxigene bastante. Perdón. Hola. No, acá pues arriba hablas específicamente de harina de avena, 500 gramos, y lo otro son otros 100 gramos adicionales de copos, ¿cierto? Sí. Listo. Ah, ok. Listo, perfecto. Sí. O sea, serían más o menos, es que yo no sé cuántos serán esos 500 gramos de harina de avena, pensados como en taza, pero... No, en taza no lo sé, pero porque precisamente lo puse para no hablar de tazas, es mejor con una gramera, o Sí. dependiendo también de cuánta porción quieres. Entonces, yo lo hago generalmente al ojo, pues porque ya sé más o menos qué necesito para la porción que yo quiero y cómo tiene que quedar la masa, ¿no? Antes de hornear. Entonces, Mejor dicho, mi pregunta es, ¿cuántos copos de avena le pongo para que me haga esos 500 gramos de harina de avena? Más o menos, pues, porque... no, es una bolsita de media libra
copos de avena, los trituras, tiene que quedar exactamente igual, porque va a quedar, no vamos a cambiar nada, vamos a transformarlos de copos a harina en la licuadora o en el procesador. Ah, ok, sí. La diferencia es porque cuando es menos, pues el copito es más liviano, entonces una taza es muy distinta en ese caso. Esa era la pregunta, pero gracias. Ah, ya entiendo, en proporción. No, vámonos más o menos así. Igual lo importante no es este número, sino que cuando tú tengas la masa final, tenga una consistencia que permita hornearla sin problema, ni muy líquida ni muy seca. Ok, gracias. Entonces, yo siempre sugiero que independientemente de los números que tenga la preparación, uno vaya siendo muy observador de la receta para que a la hora de llegar al final uno pueda ajustar si siente que tiene que ajustar. Esa es la esencia de la cocina. Eh, hay, que, hay que ser muy observador y ver cómo se va comportando la preparación, porque dependiendo de dónde estemos, del país y de la latitud, las condiciones externas cambian y eso influye mucho en la cocina, en la preparación, inclusive la calidad del agua influye un montón. Entonces, dependiendo del agua que yo utilice en Latinoamérica, si otra persona está en otra parte o en otro país, el agua va a ser distinta y la preparación va a quedar diferente. Lo mismo los ingredientes. Entonces, independientemente del número, hay que ser muy observadores de cómo se está moviendo la masa, de cómo está quedando la preparación, independientemente si es un pan o no, para ir ajustando los sabores y la consistencia con los ingredientes. Si es más o menos agua, si es más o menos harina, sobre todo en repostería y en panadería. Nosotros no es tanto, ¿no? Pero en repostería y en panadería es muy importante la observación y el sabor, ir probando la masa a ver cómo va quedando para ver si tengo que ajustar algo o me pasé en algo. ¿Vale? Listo, gracias. Listo. Luego, eso si lo vamos a hacer en máquina, entonces estaba diciendo que se amasan luego primero lento y después a otra velocidad para oxigenar más fácil. Si ya se va a hacer a mano, entonces simplemente vamos a amasar, hasta homogeneizar todo y mezclar hasta que se oxigene muy bien. Dejamos reposar, incluso yo dejo reposar más tiempo, yo dejo reposar unas horas o inclusive puede pasarse toda la noche, todo el día con la masa oxigenándose con un trapito húmedo que no permita que la masa se seque. No que el trapito no tiene que tocar la masa directamente, pero sí que cubra el tazón para que la masa ahí no se seque con el aire, sino que la humedad del trapito o del paño la mantenga protegida. Y luego de que ya pasaron las horas de reposo, se amasa un poco más para oxigenar y oxigenar y mirar qué tan oxigenada y qué tanto creció y luego sí verter al molde. Ya cuando eso hemos precalentado un poco el horno, engrasamos el molde, vertemos la masa y lo dejamos hasta que esté listo, hasta que el cuchillo nos salga limpio. Lo dejamos enfriar y ya después partimos, porque si partimos el pan caliente se nos va a desbaratar, ¿ok? Sobre todo si tiene uvas, pasas o arándanos de los que les hablé. Ok, este ya es otro pan muy fácil de hacer, realmente los ingredientes no son nada complicados, es muy rico y esta preparación se presta para que uno le añada lo que quiera, inclusive para decorar. Se le puede poner copos por encima o semillas de calabaza por encima y yo generalmente le añado un poquitico de, porque me gusta el pan dulce, pero es personal, le añado un poquitico de panela rallada por encima o para que le dé ese toquecito, o semillitas de ajonjolí también para que me dé ese toquecito crocante dependiendo del tipo de pan que yo quiera. Lo puedo hacer un poco más dulce, lo puedo hacer un poco más salado y así puedo tener dos versiones del mismo. Ok, bueno, vamos a hablar de las dosas. Las dosas son un pan delicioso, indio, tradicional indio, por lo menos del sur de India y de algunas zonas del centro. Es un plato que acompaña desayunos, almuerzos y cenas, sobre todo se utiliza mucho para desayunos y es un pan bastante saludable y neutral para todos porque se necesita arroz, lentejas,
rosadas, comino, fenogreco, sal y agua. Él no se deja oxigenando, no se deja nada, lo único que hay que dejar es remojando las lentejas con el fenogreco y el comino. Pero la técnica, la clave de esto es la cocción. Para la cocción de las dosas necesitamos lograr una masa suficientemente, bueno, suficientemente líquida, ¿no? En un punto neutral donde no sea ni muy gruesa ni muy líquida, para que al verterle un poquito ella se distribuya muy bien en el sartén y quede lo más delgado posible, porque la idea del dosa es que quede lo más delgado posible. Eso se logra con práctica. Pero independientemente si quedó delgado un poquito grueso, consumir dosas es delicioso. Acompaña muy bien cualquier plato. Aquí de pronto vendría mejor para el almuerzo o cenas. Y uno puede hacer las masas, hacer las dosas y dejarlos en la nevera para el momento en que los necesite. Eh, para hacerlo, entonces necesitamos arroz blanco o arroz basmati normal. Yo utilizo generalmente arroz parbolizado o arroz blanquito normal. Y lavo muy bien el arroz y lo dejo remojando durante toda la noche o todo el día si vamos a hacer la preparación en la noche. Y luego también 2 horas antes de la preparación o 3 horas antes de la preparación lavo bien las lentejas rosadas o las amarillas y las dejo remojando en agua. No importa la cantidad de agua porque el agua se va, bueno, esta agua no se va a desechar, pero no vamos a trabajar con toda el agua. Así mismo con el arroz, entonces dejamos simplemente remojando las lentejas de tal forma que el agua cubra el arroz por un lado y las lentejas por el otro, no los vamos a remojar juntos. Y lo dejamos 3 horas remojando antes de hacer la preparación y le añadimos el fenogreco a las lentejas para que el fenogreco se diluya y se impregne las lentejas con el sabor del fenogreco. Cuando vamos a hacer la mezcla, entonces colamos el arroz y el arroz lo metemos en el triturador o en la licuadora. Y simplemente escurrimos la lenteja sin desechar el agua porque tiene sustancia de fenogreco. Escurrimos las lentejas sin desechar el agua y los mezclamos en el triturador o en la licuadora con el arroz. Añadimos la sal y las semillas de comino al gusto. Ahí puse una medida, pero utilicen al gusto porque muchísimas personas no les gusta el comino y puede ser un poquito invasivo. Si definitivamente no quieren el sabor del comino ahí, pueden añadirle pimienta o pueden añadirle un poquito de comino, perdón, de coriandro triturado, semillas de coriandro triturado, o en su defecto un poquitico de jengibre en polvo. Licuamos en el triturador de tal forma que la mezcla se deje licuar bien. Si está muy espesa, añadimos un poco del agua donde se remojó las lentejas y empezamos a licuar, a triturar, que nos quede una mezcla, como ya les dije, no muy líquida, pero tampoco muy densa, ¿no? No tiene que quedar como una crema, pero sí, tampoco puede quedar como una limonada, como un jugo. Tiene que tener cierta consistencia para que nos dé la densidad del pan para que se sostenga y se lo podamos voltear. No tiene la misma consistencia del pancake, es un poquito más ligero. El pancake puede ser un poquito más denso, esto es un poco más ligero porque necesitamos que se esparza bien y que quede lo más delgado posible, que se hace rápido y lo volteamos rápido para que se dore por el otro lado. Entonces, vamos ajustando el agua y también la sal dependiendo de cómo vamos sintiendo la mezcla. Y luego agregamos ghee o aceite en un sartén, pues debe ser un sartén que no permita que las cosas se peguen para que el pan no se desbarate a la hora de voltear. Y dejamos calentar muy bien el sartén. Cuando ya está muy caliente, entonces añadimos una porción, puede ser con un medidor, con una copita medidora, con un cucharón que nos permite tener una misma porción y esparcimos bien y rápidamente por el sartén para que sea homogénea toda la mezcla. Cuando se esté dorando, cuando ya esté dorado el borde, lo volteamos y así doramos por el otro lado y vamos sacando la mezcla, ¿no? Ahí sí, la preparación es como el pancake, que uno simplemente echa por un lado, después voltea, dura por el otro, va retirando, vuelve a añadir un poquito de ghee o aceite de oliva y es exactamente lo mismo hasta que se termine la mezcla. No les sugiero que guarden mezcla en la nevera sin hacer, les sugiero que hagan toda la mezcla y mejor guarden el pan en la nevera después de que se enfríe, así es mucho más fácil en la preparación
se siente un poco más fresca porque si dejan la mezcla en la nevera se les va a poner densa, les va a perder como consistencia y van a tener que ajustarla después con agua y el sabor va a cambiar. Entonces es mejor que hagan toda la mezcla. Los dosas se pueden rellenar, se pueden poner encima, se le puede poner algo, se pueden enrollar, les podemos añadir cosas saladas o dulces, vegetales, inclusive pueden hacer cuando estén dorándose en el sartén, le podemos rallar si queremos que su parmesano o a las personas que les gusta el ajo, añadirle un poquito de sal de ajo para que vayan teniendo diferentes sabores y así hay unos que son planos, o sea, los que no tienen ningún sabor, los que tienen queso parmesano, los que tienen ajo, los que tienen un poco más de ghee, o los que están hechos en mantequilla, que tienen un sabor distinto, o les pueden poner semillitas, también pueden ser de ajonjolí, y así que no generan como grosor en la mezcla y van a ir teniendo como sabores distintos. Y esto da también un poco de dinámica a la cocina y a los sabores. Es supremamente delicioso, es súper nutritivo, pues seguramente es arroz con lentejas. Y si los acompañamos de vegetales, pues va a ser una comida casi que completa. Y el rey de los panes indios es el roti o el chapati, que se hace con harina de trigo integral. Cuando se hace el pan indio con harina de trigo refinado, se hace naan. Esa es la gran diferencia entre naan y el roti o el chapati. Yo acá sugiero el trigo integral por temas digestivos y de nutrición. Igual, si tienen harina de trigo refinada, le pueden añadir un poquito de salvado de trigo, que de pronto da algo de fibra, pero les sugiero que simplemente consigan una buena harina integral para poder hacer los rotis o chapatis, que tienen más o menos la misma preparación que la dosa, pero sin semillas, ¿no? Entonces, ponemos la harina en un tazón y agregamos sal y mezclamos bien la sal con la harina y luego añadimos el agua tibia que ayuda a que se mezcle mejor la harina y hasta que esté todo muy homogéneo y hasta que yo cuando manipule la masa no se me quede pegada en las manos. Y dejamos oxigenando bien y metemos los puños para que amase bien y dejamos que se reposen unos 20 minutos, 30 minutos con el paño encima para que no se seque la mezcla y luego dividimos la masa por montoncitos, por bolitas pequeñitas. Aquí necesitamos un rodillo, entonces despejamos como el mesón en donde vamos a trabajar, harinamos el mesón, es muy importante harinar el mesón para que la mezcla no se quede pegada al mesón, harinamos el rodillo y empezamos a estirar el pan cada 15 minutos, es decir, a las 12, a las 12 y cuarto, a las 12, a las 12 y media y a las 45 y así para que se vaya haciendo de forma homogénea y logremos tener un círculo, una circunferencia y aplanamos lo más que podamos y necesitamos un sartén sin lubricar. Acá, cuando haciendo el chapati o el roti, no tenemos que lubricar el sartén, simplemente lo ponemos a calentar, que el sartén esté bien caliente, y ponemos la masa ya delgada encima del sartén. Él se va a dorar por un lado, cuando esté dorado por un lado, lo volteamos por el otro y él se va a inflar, así como está en la foto. Se infla, se llena de aire, eso quiere decir que ya probablemente está, miramos que por otro lado esté dorado, lo retiramos. Y ahí es muy importante añadir un poquitico de ghee, cogemos con una de esas pinceles, añadir un poquito de ghee y le pasamos por encima para que el chapati no nos quede rígido, no nos quede tostado, sino que nos quede blando, manipulable. Y hacemos exactamente lo mismo con las otras masitas, las estiramos, las ponemos a dorar, inflan, añado ghee, las retiro y así sucesivamente hasta que termino la mezcla. Lo podemos hacer dependiendo del tamaño que necesitemos, del diámetro que necesitemos. Entre más pequeñita la bola, pues más pequeño va a salir el chapati y también dependiendo de la forma en que yo lo pueda manipular. Aquí pasa exactamente lo mismo, es mejor hacer todos los chapatis y después de que se enfríen, guardarlos en la nevera, o si es para consumir esa noche, no los refrigeren, déjenlos afuera en un recipiente que puedan taparse. Entonces, para que ellos no pierdan su flexibilidad,
la medida que uno va haciendo los chapatis, así también con los dosas, cuando el dosa no quedó delgado, sino que quedó grueso, entonces para que quede blando y no se desbarate, se almacenan en un recipiente que tenga tapa para que el vapor se mantenga ahí y mantenga el pan flexible. Entonces acá podemos meter esas canasticas de pan, ponemos la tapita encima y ahí inclusive le podemos poner un trapito encima para que se mantenga con su vapor caliente y flexible y así el chapati se vuelve chapati, no tostada o tostón o un taco grande. Porque si no, se va a volver muy rígido y no va a permitir pellizcarse como pan y remojarlo, porque cuando utilizamos este tipo de panes es precisamente para, eh, para escurrir salsa o algún otro alimento que tengamos por ahí y más fácil consumirlo de esta forma con la mano y no simplemente que sea como una arepa tostada de harina. Esa es la clave. El guía al final y la forma en que se almacena para que no pierda flexibilidad. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno. Esos fueron los 4 panes que tenemos en este recetario. Ahí dependiendo de todos los gustos. Son muy ricos todos. Mi favorito es el chapati con las dosas, pero para facilidad humana el pan de avena funciona muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver sopitas que me gustan mucho para facilitar también la vida y para hacer almuerzos y cenas rápidas y muy nutritivas. Y como para otro tipo de sopas a la cocina, porque generalmente las sopas suelen ser las mismas, entonces podemos hacer sopas distintas. Y aquí hay una muy rica que se hace muy rápido, es un ramen vegetariano y al que no lo quiere vegetariano, en vez del huevo y el tofu, o le puede echar huevo, pero en vez del tofu le puede echar unos cubitos de pollo, unos cubitos de pavo. Generalmente el ramen lo hacen con cerdo. A las personas que comen cerdo, pues entonces ojalá que se lo coman de día, de almuerzo y no de cena, porque necesitamos mucho fuego digestivo para poder asimilar este tipo de carne. Entonces, pero a los que consumen vegetariano, pues aquí está la receta, y a los que no, pues pueden cambiarle el tofu por el pollo, ojalá, o por el pavo en cubitos, está muy bien. Entonces acá necesitamos pedidos de ramen, ya los venden listos. Bueno, algo que no dije es que esta receta es ideal para bata y cafa. Pita lo puede consumir, pero hay que reducir el picante y el fermento si se va a utilizar, porque se utiliza en esta preparación soya japonesa eh, o simplemente ajo, pero está bastante condimentada, entonces Pita necesita administrar bien su picor para que lo pueda disfrutar sin problema. Entonces se compran fideos de ramen, si no hay fideos de ramen, fideos de arroz, está ok. Esta es para 4 porciones, entonces hay un huevo por persona, entonces serían 4 huevos. Podemos utilizar hojitas de alga nori que ya la traen, ya está lista, o simplemente si no hay algas le podemos añadir acelgas. Agua, necesitamos pasta de miso si queremos, si no hay, no hay problema, se utiliza, puede ser pasta de curry suave, ligera, que no sea la más picante, o simplemente se utiliza algún tipo de pique que haya en casa. Se pueden añadir setas, shiitake deshidratados, que también les da un cierto sabor especial. Necesitamos jengibre para darle todo muy sabor. Cebollín, zanahoria, arvejas, una cabeza de ajo si se quiere. La salsa soya japonesa, que esté con menos contenido de sodio posible, o ya venden una salsa que no es de soya, o que pronto tiene soya, pero que no es salsa de soya, no recuerdo bien cómo se llama, que también lo puede reemplazar. Rábanos, una cucharadita de cúrcuma, comino, perejil al gusto y ghee como para el final. Aquí hay muchos ingredientes que de pronto no son fáciles de conseguir, pero se pueden reemplazar. Si no hay pasta alga de nori, perdón, si no hay hoja de alga de nori, lo podemos reemplazar con hojas de acelga. Si no hay rábano, pues con el jengibre está ok. Las verduras sí se consiguen fáciles, el cebollín,
Si no hay shiitake, puedo utilizar champiñones. Perejil, sí, por favor, bastante, como para que le dé un poquito de neutralidad al resto de los ingredientes. La cúrcuma también, si no es salsa de soya, generalmente yo no utilizo salsa de soya, pero entonces le he hecho otras salsas picantes que pueda tener, o pasta, o la pasta del curry para mí es suficiente. Y ghee para lubricar al final. Entonces se pican los vegetales, se lavan y se llevan a cocción, excepto las acelgas, ya se añaden al final en una olla junto con las especias y el ajo si se va a utilizar. El jengibre, los hongos o los champiñones. Y con 2 cucharadas de ghee para que se vaya lubricando toda la mezcla. Cuando empiece a hervir, vamos a añadir la pasta del ramen o la pasta de arroz en su defecto si no tenemos. Añadimos las acelgas y la pasta de miso o la pasta de curry si lo vamos a utilizar. Y cocinar por 10 minuticos más hasta que todo se vea muy bien. Aparte, vamos a hacer huevos al vapor, los vamos a dejar unos 6 a 10 minuticos dependiendo del lugar donde estemos y del tiempo de hervor. Tenemos que tener en cuenta que el huevo debe estar completamente duro para hacer el huevo duro ahí, y cuando el huevo duro está listo, simplemente se le quita la cáscara y cuando ya se vaya a servir se añade a toda la sopa. Ahí sí le añado un poquitico de sal a toda la preparación, se ajustan los sabores y se sirve. Es bastante rápida esta preparación porque realmente lo importante es mezclar todo en una olla y hacer los huevos aparte. Inclusive esto es una preparación que es bastante nutritiva. Se le puede añadir tofu en vez del huevo, o inclusive con el huevo para darle un poquito más como de nutrición a la preparación. Para hacerlo con tofu simplemente picamos el tofu en cubos y se mezcla con toda la sopa, no hay que hacerlo aparte. Y luego le picamos un poquito de perejil encima. Si se desea, dependiendo del sabor o cómo esté la consistencia, se le puede añadir un trocito más de ghee para los alimentos, sobre todo para las personas pita o para las personas bata. Esta sopa es deliciosa para las personas kafa, que ojalá les quede picantica. La pueden consumir con huevo, las pueden consumir con tofu preferiblemente para que no le añadan más pesadez con cárnicos de origen animal. Mientras uno va haciendo cualquier otra cosa, esta preparación se va haciendo solita. Realmente uno simplemente deja 2 ollas haciendo aparte y cuando el huevo está listo y la sopa está lista, se juntan. Es de mucha saciedad y es bastante nutritivo. Y ahora esta crema que es absolutamente deliciosa, se hace muy rápida, da mucha saciedad, es completamente nutritiva, al bata le cae súper bien, al pita le cae súper bien, y al capa hay que reducir la porción y agregarle picante, ají o ajo o muchas pimientas, pimienta roja, para que quede picantica y así también le vaya también, porque la zanahoria sí es tritosha, pero la uyama es un poco pesada para el capa, entonces para darle un poquito de neutralidad vamos a darle picor para que sea un poco más ligera la preparación. Entonces ahí necesitamos, para 4 personas necesitamos 1 kilo de auyama o auyamín, dependiendo del sabor que prefieran. Yo lo prefiero hacer con auyamín, sabe más rico. Se pica en cubos, hay unas personas que lo utilizan con cáscara, yo lo utilizo sin cáscara. 2 zanahorias peladas y picadas también en cubos, cucharadita a ras de cúrcuma, comino, coriandro. Vamos a utilizar un poquitico de melaza o stevia o un poquitico de panela, 2 cucharadas de jengibre rallado, pimienta negra molida, perejil, sal, ghee al gusto y semillas de calabaza tostadas para decorar al final. Entonces en un sartén agregamos el ghee o el aceite de oliva o el aceite con el que vamos a trabajar y vamos a saltear la uyama con la zanahoria. Dejamos saltear ahí, vamos a agregar las especias, el comino, el coriandro, la cúrcuma y el jengibre rallado y dejamos que se haga todo junto con la zanahoria y con la calabaza. Luego agregamos agua y dejamos que hierva para que toda la mezcla se haga homogénea y como que impregne con los sabores a la uyama y a la zanahoria. Dejamos de cocción por 5 minuticos hasta que los 2 vegetales estén tiernos y se puedan licuar sin problema. Luego dejamos reposar un poquito y lo le llevamos al procesador o la licuadora para hacer la crema. Ahí tenemos que tener en cuenta que no podemos echar todo el agua de una,
sino que vamos a echar de a poquitos para que no se nos vaya la mano y nos quede sopa y no quede crema, ¿no? Entonces, al añadir el agua a las preparaciones es mejor ir de menos a más para que podamos llegar a la consistencia deseada y no pasarnos y se nos dañe la preparación. Entonces se licúa y ahí se añade la melaza o la stevia o la panela al gusto, un poquitico nomás para que le dé el toque más dulzón a la preparación, sobre todo para el bata del pita. El café puede obviar esto, o si le va a hacer un poquito de stevia, que le eche un poco más de jengibre o de ají o de pimienta para que el sabor quede un poco más picante. Y se añade la sal al gusto y se sirve y se le agregan las semillitas de calabaza tostadas por encima y el perejil. Se hace bastante rápido, es supremamente rica y deliciosa. También se le pueden tostar semillitas de ajonjolí y también va a caer muy bien y va a decorar también muy bonito. Incluso puede ser una crema para fiestas, que ya empezamos en la temporada de fiestas, una crema de entrada para una de las preparaciones familiares, queda muy bonita. Y esta crema bien decorada queda muy bien presentada. También, como tiene un sabor dulzón, creo yo que queda bien, o así le he hecho yo, con queso azul para las fiestas. Bueno, y se hace con queso azul, yo le echaría queso de cabra para que no quede tan indigesto, porque la digestión del queso azul es más difícil. En cambio, la digestión del queso de cabra en queso crema o en queso fresco tierno es más fácil, sobre todo si es de noche, ¿no? Y si es de noche, yo le haría un tris más picante. Si es de día, la haría menos picante, pero si va a ser de cena, la haría mucho más picante, sobre todo si se le va a agregar queso, ya sea parmesano o el azul o de búfala o de cabra. Pero sugiero para la digestión mejor de cabra, uno que sea neutro para que el sabor de cabra no afecte como el sabor de la crema y a todos les caiga bien y no hayan infladitos por ahí. Sí, No sabemos la digestión de los humanos, cómo llega, sobre todo en fiestas que comemos un poquito de más, entonces no sobreactuamos y nos distendemos fácil. Listo. Y ahora una sopita de quinoa con verduras que queda muy rica y también es súper fácil y rápida de hacer. Es una sopita tridosha que en vez de hacer como sopa de pastas, pues podemos hacer sopa de quinoa. Entonces necesitamos quinoa en grano, ya sea blanco o roja, no importa. Ghee o aceite vegetal, semillas de comino, cebolla, fenogreco, tallos de apio, agua, arvejas, papa en cubos, zanahoria en cubos, perejil al gusto, habichuelas, comino, sal y pimienta al gusto. Entonces acá calentamos una cucharadita de ghee en un sartén y salteamos el comino para que se active el fenogreco y luego, pasados unos 30 segunditos, agregamos la cebolla y el apio para que ellos se salteen ahí y queden mucho más digeribles. Dejar por unos 4 o 5 minuticos salteando y luego agregamos el agua y dejamos hervir. Añadimos la quinoa previamente lavada y los vegetales ya lavados al agua que se estaba haciendo la cebolla y cocinamos por 15 minuticos hasta que los vegetales estén tiernos y la quinoa se abra. La quinoa tiene que abrir y ahí nos dice que ya está lista y se puede consumir. Luego añadimos la sal de tal forma que nos permita ajustar bien el sabor y la pimienta y 2 cucharadas de ghee para darle como más lubricación a la sopa y ahí ya servimos. Se hace muy fácil y complementa muy bien cualquier alimento. Es una sopita reconstituyente, sobre todo para las personas que han estado como con el estómago complejo o que tienen problemas de distensión abdominal. Esta sopita les va bastante bien. Se puede disfrutar con un pan indio, con pan de maíz, con un roti, con un chapati, está perfecto para la cena. O si es para el almuerzo, pues está muy bien de entrada alguna de las preparaciones principales. Y como ya tiene vegetales salteados, pues se puede consumir con una saladita fresca si la digestión aguanta, o si no, con los vegetales salteados, con una porción de carne de origen animal o con leguminosas o con otra preparación para las personas que no consumimos carne de origen animal. Mote de queso o tofu. Aquí sí que quise meter un poquitico del sabor de la tierrita para hacer un mote que generalmente se consume solo cuando uno pasa las montañas y llega al norte.
de Colombia, pero acá también se puede hacer mote, queso o tofu, necesitamos solo ñame, y que la digestión me diga si lo voy a hacer con queso o si lo voy a hacer con tofu. Se puede hacer con queso de cabra natural, se puede hacer con tofu para las personas que son veganas o que simplemente no consumen lácteos. Y le vamos a añadir un poquitico de brócoli como para que me neutralice un poco la mezcla, porque el llame es bastante denso, y el queso es bastante denso, entonces realmente el mote es una preparación pesada que aumenta CAFA. Por eso quise meterle un poquitico de brócoli para que neutralice la preparación y así nosotros podamos disfrutarla sin ningún problema. Adicional, le añadí jengibre para que tuviera un picor rico y me ayudara a digerir el queso o el tofu con el ñame. Y así me queda muy bien o para almuerzo o para cena. Esto para cena está bien, siempre y cuando este sea el plato principal o acompañe con algo mucho más ligero. Si es la sopa de entrada de un almuerzo, sugiero que sea una porción muy pequeña, porque como es un plato tan pesado, puede apagar el acné y puede llenar rápidamente, o sea, genera muchísima saciedad. Entonces, esta no es un plato como de entrada de alguna preparación densa, ¿no? Es un plato principal o es una porción muy pequeñita que da de entrada a un plato principal. Necesitamos entonces ñame, ajo, comino, ghee, brócoli, queso costeño reducido en sal, queso de cabra, preferiblemente queso de cabra, o preferiblemente tofu fresco. La sal, el jengibre, paprika y semillas de calabaza para decorar. Esta preparación es para bata y pita preferiblemente, CAFA debe evitar porque es una preparación que eleva CAFA, a pesar de tener el brócoli y el jengibre. Si CAFA va a consumir, que sea una porción muy pequeña y que sea su alimento principal. Y que sea de día, no de noche. A menos de que la noche sea larga. Entonces ahí sí puede. En un sartén vamos a saltear el ajo con el fenogreco o la safetida, dependiendo de lo que hayamos decidido. A las personas que no consumimos ajo, pues ponemos fenogreco o safetida. Con el jengibre y el comino, el ghee, lo salteamos sin que se queme, simplemente para que se activen. Y luego agregamos el ñame picado y el agua para que se hierva el ñame con las especias. Luego, cuando esto ya esté hirviendo, añadimos la mitad del queso, ya sea el elegido. Y si la receta va con tofu, primero los vamos a saltear un poquito para que el tofu no quede tan blando, sino que quede un poquito crocante por encima y de cierto sensación a la hora de comerlo. Entonces, si va a hacer con tofu, lo vamos a saltear en ghee un poquito y le podemos añadir un poquito de paprika para que le dé cierto sabor al tofu. Y cuando el tofu ya está salteado con la paprika, lo añadimos al ñame. Dejamos la preparación de ñame hasta que el ñame esté blando y tierno y luego añadimos la otra mitad del queso o el tofu y mezclar muy bien. Vamos a ajustar los sabores, a calentar un poquitico más, agregamos la pimienta, decoramos con las semillas de calabaza y ponemos una pizquita de paprika por encima también como para dar otro tipo de sabor. Hagan esta preparación en agua, ojalá no en leche porque ahí sí vamos a apagar completamente el acné. Entonces necesitamos darle ligereza y ya que el queso y el ñame ya harán de las suyas en esa crema tan densa. Es muy rica. Para personas que tienen como acné bajito no se recomienda, solamente se recomienda ojalá de día, y para las personas que tienen un buen acné o buen apetito, y la porción se modera dependiendo de la cantidad de alimento. Generalmente el mote de queso se sirve como plato principal. Y aquí tengo una crema coliflor con papas, es muy rica, hice el mismo experimento, simplemente a la densidad de las papas le di la ligereza al coliflor y viceversa, para que entre los dos ingredientes principales se aligeraran. Esa es la idea con la ayurveda y la cocina ayurvédica. Complementar unos ingredientes con nosotros para lograr neutralidad en los platos. Entre más neutral esté mi plato, mejor. También dependiendo de mi dosha dominante y de cómo esté mi digestión, es que yo elijo los ingredientes de mis preparaciones. Y si no las puedo elegir, sino que es comida de afuera, entonces elijo platos que tengan unos ingredientes que me permitan a mí
digerirlo y asimilarlo según mi Agni, según la hora del día y según mi dosha dominante. Para las personas que tienen digestión tipo Vata, necesitan alimentos, los alimentos más densos van a ser los del almuerzo. Y para las personas que tienen un Agni fuerte pueden consumir esos alimentos ya sea día o de noche, pero las porciones varían para no dañar el Agni y para no generar como indigestión innecesaria o distensión innecesaria. Este tipo de preparaciones necesita un buen Agni porque si bien el coliflor es ligero, es bastante seco y cuando la persona tiene una digestión tipo Vata tiende a distender porque si no está bien cocido o si la fuerza del estómago no está lo suficiente, entonces va a haber mucho aire en el estómago que el coliflor va a aumentar. Entonces ahí la papa hace su trabajo de darle cremosidad al coliflor, pero igual la papa también necesita un Agni fuerte para digerirse porque es una raíz densa que necesita fortaleza para su proceso de transformación. Entonces, esta preparación se necesita un Agni fuerte, por eso Pita es el rey de esta receta. Para las personas Pita les gusta muchísimo, aparte da saciedad y no les permite que haya como más hambre después. Las personas Kapha también disfrutan mucho de esto porque tiene bastante coliflor. Vata debe hacer modificaciones, un poco menos de coliflor, de pronto un poquito más de papa o cambiar el coliflor por brócoli. O simplemente añadir buena nuez moscada al proceso de cocción de la coliflor para que le ayude a digerirlo mejor. La digestión del brócoli y el coliflor, sobre todo de la coliflor, se hace más fácil cuando añadimos nuez moscada rallada a la preparación. Para esta preparación necesitamos cebolla, coliflor, papa de piel roja o la papa que tengan, cilantro, fenogreco, canela, cúrcuma, ghee, nueces remojadas durante la noche para que estén un poco más blandas, caldo de vegetales y cucharadita de sal marina o sal rosada. Y bueno, para la preparación simplemente remojamos las nueces en agua tibia durante una noche o durante el día con una pizquita de sal. Y si no lo logramos, entonces lo blanqueamos con agua caliente, es decir, les añadimos agua caliente por un ratito antes de cocinarlos para que ayude a cocinar o a humedecer un poco más estas nueces y lo dejamos reposar durante unos 15 minutos. Escurrimos el agua de la nuez y los licuamos para hacer como leche de nuez y añadimos agua fresca o el caldo base del vegetal a la licuadora y mezclamos bien para hacer una lechita con esta nuez que ya habíamos remojado. Luego agregamos una segunda taza de agua y licuamos nuevamente hasta que la leche esté más suave y ligera, ¿no? Por otra parte, picamos la cebolla en cubos pequeños y cortamos la coliflor cerquita a los tallos para que los arbolitos queden solitos y el tallo del coliflor también se debe picar en cubos finos porque con el tallo nosotros hacemos ayudamos como a que la mezcla tenga un poquito más de consistencia. No desechen el tallo del coliflor o del brócoli. Cuando uno los pone en cocción y luego los licúa con algunas especias, ahí les queda o crema o una preparación para adicionar a las sopas o a los vegetales cuando se están haciendo de forma cremosa y les ayuda a dar cierta densidad y sabor. Entonces, aparte, dejamos las papas con la piel y las cortamos en cubitos y salteamos la cebolla en ghee o en aceite a fuego medio por 5 minutos, luego agregamos las especias y revolvemos rápidamente las especias con la cebolla. Agregamos el coliflor a esta sartén con los tallos del coliflor, con las papas y agregamos un poquito de sal para saltear un momento. Luego agregamos caldo base que los cubra para que se hagan hervidos en este caldo vaso y cubrimos casi todos los vegetales con el caldo y lo dejamos hervir a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas, sobre todo la papa. Y luego agregamos a la leche y las nueces en la licuadora porque necesitamos hacer una cremita. Entonces, con la leche de las nueces
y con lo que estábamos haciendo en el sartén, con el coliflor y la papa, vamos a licuar todo y va a quedar una crema densa, ¿no? Dejamos unos pedacitos de los arbolitos de coliflor para poner por encima y luego añadimos este puré a la leche de las nueces en la olla de las verduras para que se revuelva bien y ahí tenemos algo que no es tan denso. Inclusive podemos añadir todo en la licuadora o en el procesador con la leche de nueces y los vegetales que estábamos haciendo para licuar, pero entonces añadimos la leche de a poquitos para que no nos quede o muy líquida o muy densa, ¿no? Entonces vamos a añadir, ponemos a triturar los vegetales con la papa y las especias que añadimos y vamos agregando un poquitico de leche vegetal para que nos vaya dando la consistencia que deseamos y podamos ajustar el líquido dependiendo de lo que necesitamos. Pero dejamos unos brócolis aparte, perdón, unos coliflores aparte para poder añadir a la crema después de que ya está lista. Y eso, si está lo suficientemente caliente, está ok. Si no, le damos un poco más de cocción para que se cocine la leche de la nuez con toda la preparación ya lista y podamos consumirla sin problema. Como tiene papa y tiene leche de nuez, eso ya es bastante denso y si no le añadimos suficiente pimienta, suficientes especias, inclusive le podemos añadir un poquitico de jengibre, si no tiene, tiene fenogreco. Un poquitico de jengibre como para que me dé cierta ligereza y picante a la preparación. Así va a ser un poquito más digerible. Esta es una cremita que se le puede dar a los niños fácil, sin añadirle sal, a los bebés y a los niños ya más grandes le puede dar una pequeña porción porque es bastante nutritiva y de las personas que consumen carne de origen animal le puede licuar un poquitico de pollo desmechado ya cocido a esta preparación y entonces tiene una comida completa en una sola sopita y así a los niños se les va a hacer un poquito más fácil de asimilar el vegetal, la papa y las especias y el pollo. Y si no consume pollo, pues así como está la preparación, está bastante completa. Para mí es un plato principal. Si va a ser una entrada, ojalá sea una porción muy, muy, muy pequeña y ojalá sea de almuerzo, porque para la cena puede ser un poco denso. El sabor de la leche de nuez le da cierto sabor y dulzor a la preparación. Por eso vayan probando para ajustar los sabores y que les quede lo suficientemente rica. Pregunta sobre esta preparación. Sí, ¿cómo puede uno reemplazar la leche de nuez en este caso? Por ejemplo, para las personas que son alérgicas. No, lo puedes hacer simplemente en agua o dependiendo de la nuez. No, si son alérgicas a todas las nueces, pues entonces se hace en agua. O inclusive si no quieren hacer la leche de la nuez, la pueden hacer ya con leche de almendras, si no son alérgicos a las almendras. O se puede hacer también en la leche de coco, cualquiera de las anteriores. O simplemente para darle un poco más de ligereza se hace en agua y ya está. Pero entonces hay que añadir menos agua para que quede en crema y no quede sopa. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Bueno, esas fueron las sopitas y ahora vamos a ver algunas ensaladas, como para complementar los platos. Luego de las ensaladas, tenemos varias ensaladas aquí salteadas o crudas. Vamos a empezar los remedios ayurvédicos. Entonces vamos a hacer un salteado de espárragos con zanahoria, que es bastante rápido y bastante rico y nutritivo. Es una receta casi que tridosha. Lo único es que a Pita a veces no le gustan los vegetales muy calientes, entonces los puede consumir ya salteados sin que tengan que estar calientes. Pero a las personas que les resulta a veces difícil identificar qué vegetales consumir, pues esta puede ser una muy buena opción. Las ensaladas no tienen que ser siempre lechuga con tomate y zanahoria o aguacate. El aguacate recordamos que es un alimento que eleva CAFA, entonces no es que
Se ha recomendado para todas las personas consumirlo todos los días. Aparte no es un vegetal, es una fruta. Sigue siendo delicioso, pero también hay que aprenderlo a comer. Y tenemos muchísimos vegetales que nos pueden servir para nuestros complementos en alimentación y también con alto valor nutricional, como los espárragos, que pocas personas utilizan. Saltear espárragos es de lo más fácil y rápido que hay. Entonces, para hacerlos o para consumirlos solo se necesita como la intención, porque no tienen mayor ciencia, así como la zanahoria, ¿no? Recordemos que cuando consumimos zanahoria cocida, ella va a quedar un poco más dulce de lo normal. A las personas que no les gustan los vegetales salteados, hay que revisar también si la digestión se los recibe bien. Si son personas principalmente pita, con una digestión muy pita, pues entonces los vegetales crudos le vienen muy bien, pero yo les sugiero consumir los espárragos no crudos, si no pasado por un proceso de cocción, así como el coliflor, el brócoli, los tubérculos, las papas tienen que estar cocidas para que no haya problemas de digestión, ¿no? Pero esta es una receta para batir cafa preferiblemente. Pitas que simplemente no les saca a veces mucho gusto a los vegetales cocidos, pero también es otra opción. Igual esta receta también da mucha saciedad, los espárragos y las zanahorias dan saciedad y se digieren rápido, entonces ayudan mucho en la evacuación intestinal. Para eso necesitamos dos espárragos. Los espárragos se reducen mucho en la cocción, entonces hay que tener un buen número de espárragos, rábano, hojas de espinaca o acelga, zanahoria, hojas frescas de rúcula mezclum, ghee, aceite de oliva, sal y pimienta y una media cucharadita de comino. Si no le gusta el comino, simplemente con pimienta está ok, para ayudar a sazonar. Entonces picamos los espárragos en tres. Recordemos que los espárragos tienen una parte que es fácilmente comestible y la otra que tiene mucha fibra que complica la digestión, ¿no? Entonces, para identificar cuál es, simplemente intentamos partirlo desde la cola a la cabeza y donde se parta con facilidad, desechamos la parte gruesa, reservamos la parte gruesa y cocinamos la parte delgada. La parte gruesa la podemos reservar para hacer salsa de esta misma preparación o para hacer una crema de espárragos o para hacer una salsa de otra preparación. Entonces picamos los espárragos en tres partes, de las partes que se pueden consumir. Picamos las zanahorias y el rábano en rodajas. Recordemos que el rábano es tridosha. Y en el sartén añadimos ghee y dejamos calentar bien hasta añadir los espárragos, las zanahorias y el rábano. Agregamos la sal, la pimienta y saltear hasta que los vegetales estén blanditos o tiernos. Luego agregamos las hojas de espinaca, acelgas y agregamos una cucharadita de ghee y revolver. Apagamos el fuego y tapamos para que las hojas verdes se hagan en el vapor y en el ghee sin necesidad de quemarse. Aparte, en una olla sartén agregamos aceite de oliva y añadimos los tallos gruesos de los espárragos que habíamos reservado, unas semillitas de comino y dejamos cocinar por un minutico. Luego agregamos medio pocillo de agua que tape bien los tallos gruesos de los espárragos y cocinamos por unos minutos, no necesariamente uno, pero sí varios. Luego agregamos por 10 minutos. Y cuando estén blanditos, cuando se dejen enterrar bien el tenedor, lo que hacemos es que retiramos del fuego, dejamos reservar un poquitico que se enfríen y después lo licuamos. No con toda el agua con el que se hicieron, sino que vamos añadiendo el agua de a poquitos para tener una salsa. Y luego añadimos un poquitico de sal si es necesario y un poquito más de aceite de oliva para dejar esa salsa cremosa y servir los vegetales que salteamos. Agregamos la salsita y le ponemos un poquito de mezclum de hojitas verdes por encima y ahí nos quedó una súper ensalada, unos súper vegetales salteados con una crema de espárragos absolutamente deliciosa. Suena muy largo, pero es muy fácil de hacer, créanme, es muy rápido, porque mientras una cosa se va salteando, la otra se va cocinando. Entonces, mientras uno está reservando, la otra se va licuando y después se mezclan y se juntan. Eso es otra preparación que pueden utilizar para estas fiestas, para dejar a todo el mundo maravillado, comiendo espárragos y rábano. Generalmente las personas no comen ninguna de las anteriores. Entonces, para las preparaciones navideñas, estos platos pueden ser bastante útiles. Bueno, vamos a hacer salteado de calabaza con alcachofas. Trabajar con alcachofa es todo un desafío. Para eso sí necesitamos tiempo, porque la alcachofa necesita aproximadamente unos 45 minutos de cocción.
sugiero comprar alcachofa fresca y no la que viene en los frasquitos, porque viene con muchos conservantes y preservativos, que no es chévere para la ayurveda, ¿no? Ni para el cuerpo. Entonces, uno si va a utilizar alcachofa necesita tiempo para su cocción. Para la cocción de la alcachofa hay que dejarla hervir en agua, simplemente hasta que yo cuando intenté abrirla con un tenedor, las hojas se caigan fácilmente. Aproximadamente la cocción dura de 40 a 45 minutos, dependiendo de la zona en donde estemos. Para este salteado de calabaza con alcachofa necesitamos media calabaza o auyama fresca o auyamín, una cebolla blanca, una alcachofa, hojas frescas de rúcula o mezclun, ghee, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Esta es otra preparación divina, les queda muy rica, las personas nunca comen alcachofa. La alcachofa es depuradora del hígado, limpia la sangre, da tono muscular, da tono al tejido adiposo, bastante nutritiva, tiene mucha fibra, ayuda a la evacuación, bien cocida, es tridosha para todos. Y esta preparación por eso es tridosha, porque la alcachofa, dentro de su sabor astringente, da neutralidad a la calabaza y viceversa. Entonces, entre ellas se compensan la una a la otra. Y si le añadimos más astringente y un poquito de amargo de las hojas verdes, ahí tenemos unos vegetales salteados con algunas semillitas y con el picor de la cebolla, que realmente ayuda a que el plato, o por lo menos este plato, esté bastante neutral para todos. Ros, aquí también funciona primero pelar la alcachofa y pasarla por agua, o la recomendación es que se hierva completa por temas nutricionales. Yo la hiervo completa y facilita un poco el proceso, porque la hoja de la alcachofa generalmente está muy pegada al tallo. Y además pica. Y claro, te va a chuzar, ¿no? Te va a apoyar. Entonces, cuando ya pasa por agua, ya todo cambia. Entonces, yo simplemente la hago bien la alcachofa y la pongo en una olla tapada a que hierva, 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 y la voy chequeando cada 20 minuticos a ver cómo está. Cuando ya está lista, yo... Que le entre el cuchillo. Que cuando yo coja y abra las hojas con tenedores, ellas caigan fácil del tallo. Ok. Eso ya me dice que ya está listo. Y ahí yo puedo entrar el tallo y lo pincho con el tenedor y entró y está. Entonces ahí apago. Ahí está la alcachofa lista. Ok. Gracias. Cuando la alcachofa está lista, entonces retiro el agua, la saco a ella, saco las hojas y empiezo a raspar la base de la hoja donde está parte de la pulpa, para que no se pierda la pulpa de la hoja. No solamente se consume el tallo de la alcachofa, sino también la base de la hoja, que tiene pulpa. La punta de la hoja no tiene pulpa, pero la base sí, la que va pegada al tallo. Entonces ahí yo raspo y voy desechando las hojitas ya tiesas y voy quedando como con la fibra que me va quedando en las hojas, y ya dejo el tallo libre y ahí lo pico. Y eso es lo que va para la preparación. Independientemente de lo que hagamos con el alcachofa, se puede hacer de muchas maneras, pero yo la cocino así y raspo todo. Cuando ya la tengo lista, la puedo hacer en dip, la puedo hacer en dip con queso crema, de vaca o de cabra, o la puedo hacer simplemente en puré, o la puedo simplemente hacer en una preparación, la puedo meter en un wrap, la puedo mezclar con pollo, la puedo mezclar con otros vegetales, como es este caso. Gracias. Se puede hacer, por ejemplo, para hacer dip de alcachofa con espinaca, se espera que esté la alcachofa, luego coges en el agua donde se hizo la alcachofa, metes las hojas de espinaca o de acelga y las curas ahí, ¿no? Las dejas unos 3 o 4 minuticos en la olla del agua caliente donde se hizo la alcachofa. Mientras tanto, tú vas picando la alcachofa y raspándole las hojas, y en un recipiente aparte coges la porción de queso crema que vas a utilizar, ya sea de cabra o de vaca, y le añades un poquitico de sal, de pimienta al queso crema, inclusive le puedes añadir jengibre en polvo o comino en polvo, o dos de las anteriores. Añades la alcachofa y las mezclas con el queso crema, y luego sacas las hojas,
Las picas bien, que se deshagan bastante y la mezclas con toda la preparación y te quedó dip de alcachofa con espinaca. Ok, y el agua pues sirve para hacer sopa de alcachofa. Sí, y la puedes dejar para hacer caldo de base. Entonces lo que puedes hacer ahí es pues picarle unas zanahorias y picarle un apio y otro vegetal, el que tengas por ahí, y lo pones, cebolla también puede ser, y lo pones en cocción hasta que hiervan otra vez los vegetales los utilizas para una ensalada al vapor, y el agua la dejas enfriar y lo congelas para tener caldo base. Genial, gracias. Listo. Lo importante del caldo base es que no tenga sal añadida, que solamente tenga la sustancia de los vegetales. Bueno, entonces ese fue el dip de alcachofa con espinaca. Y para hacer esta preparación, entonces dejamos la alcachofa, la picamos, la raspamos las hojitas. Mientras la alcachofa se va haciendo, vamos a picar, a pelar y picar la calabaza o la uyama o la uyamín en pequeños cubitos y lo salteamos en gui en un sartén. Añadimos sal y pimienta y luego picamos unas cebollitas de aritos delgados y se los salteamos también a la uyama hasta que todo esté blandito, hasta que la uyama esté tierna y la cebolla esté transparente. Y cuando la alcachofa ya está lista, entonces lo agregamos al sartén para que se haga con la uyama y la cebolla y ajustamos los sabores, un poquito más de ghee. Le podemos añadir pimienta y semillitas de calabaza para que le den ese toque como crocante a la preparación. Y si queremos, podemos agregar hojitas de mezclum para que quede así como en la foto. Y queda muy lindo y delicioso, por cierto. Esto para la noche es genial, porque cae muy bien en la panza, es muy fácil de digerir, uno tiene tiempo de cocinar alcachofa y combina con casi todo lo que queramos comer. Y también se ve muy bonito si es una preparación de reunión familiar o laboral, como queramos. ¿Ok? Gracias, estupendo. Bueno, vamos a dejar acá para seguir con las ensaladas, la clase de mañana, porque en diciembre recuerden que tenemos 2 clases juntas, martes y miércoles esta semana y miércoles y jueves la clase la semana que viene. Entonces la clase es mañana a las 5:30 de la tarde. Igual cuando mande el video de hoy les recordaré por correo electrónico para que nos encontremos mañana nuevamente a las 5:30, terminemos de ver las ensaladas y empecemos a ver los remedios ayurvédicos. ¿Ok? Genial, gracias. A ustedes, muchas gracias por la presencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ros, ¿puedo hacerte una pregunta que no tiene que ver con el tema de clase? Claro. La clase pasada mencionaste el tema del panchakarma que hacen ustedes. Exactamente qué partes hacen, porque yo sé pues que no todos hacen solo el basti. Bueno, no se hace se hace la dieta por 5 días mínimo. Se hace la dieta con Kichari, se hace automasaje, se recomienda a las personas automasaje o masaje en la sede para que se haga como todo el proceso de llevar con el aceite y con el masaje todo el sistema digestivo para que luego sea evacuado a través de los 2 enemas. Se hacen 2 enemas en casa, pero nosotros tenemos las hierbas para hacer el enema y se hace pues todo como el acompañamiento de la dieta, de los enemas, del automasaje. No se hace purga ni por vómito ni por heces, pero sí se hace el automasaje o masaje completo, se hace el enema y se hace la dieta, ¿no? Si la persona lo necesita, se completa con el nasia, pero tampoco se hace la limpia con las sanguijuelas, no tenemos permitido. Nada. Listo, muchas gracias. Vale, bueno. Feliz noche. Chao, feliz noche. Chao.